Amén. Entonces, hoy estaremos hablando de lo que es la voz. Una voz que en todo tiempo nos está hablando y habla continuamente a cada una de nosotras. Nos está hablando a través de nuestra familia y a través de todas las cosas que suceden a través de nosotros. Vamos a ir viendo lo que es la voz en nuestra mente, en nuestra vida. Vienen a nuestras vidas muchas voces de nuestra mente y, por ejemplo, en nuestra mente, ¿cuántas veces tenemos nosotros luchas, verdad? Tenemos luchas de nuestros pensamientos. Dice que las batallas más grandes que el hombre tiene son las interiores y son nuestros pensamientos. Definitivamente, en nuestros pensamientos luchamos. Nos están hablando nuestros pensamientos continuamente. De la familia, escuchamos comentarios todo el tiempo, la familia está hablando y todos los comentarios que la familia hace nos están atacando. Del mundo, escuchamos todo lo que viene del mundo y todo eso está recibiendo nuestra mente. O sea, nuestra mente está siendo alimentada por lo que dice la familia, por sus criterios, por sus opiniones, por todo lo que viene y también por las cosas del mundo, las cosas del enemigo, lo que piensa el enemigo, lo que piensan de nosotros, las cosas que, ¿cuántas veces podemos decir que, bueno, el enemigo es a todo aquello que está luchando contra nosotros? Todo principio o toda cosa o incluso Satanás, todo lo que viene contra nosotros. Entonces, todo aquello se junta contra nuestra mente y tenemos también la palabra de Dios. Tenemos la verdad que viene de Dios y todo eso hace en nuestra mente una voz. Y esa voz es difícil de discernirla muchas veces, porque esa voz forma en nosotros nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestra forma de vida, forma todo hacia dónde nosotros vamos a ir, influencia en nuestras maneras de decidir, de hablar. Muchas veces estamos pesimistas porque vemos a nuestro alrededor mucho dolor, mucha enfermedad, mucho sufrimiento, mucha violencia. Si nos ponemos a ver todo lo que los políticos dicen y lo que no cumplen, nos decepcionamos. Entonces, todo eso influencia nuestra mente, influencia nuestras decisiones, influencia todas las cosas. Cuando nosotros vemos cómo va la juventud o cómo está la sociedad, puede influenciar nuestra manera de formar nuestra familia, e influenciamos en todas las áreas de nuestra vida. Todas estas voces nos hablan de nosotras mismas. O sea, cuando nos paramos frente a un espejo, todas estas voces hablan de nosotras mismas. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que realmente pensamos? ¿Qué es lo que realmente valoramos? ¿Por qué? Porque recibimos toda clase de impactos, toda clase de pensamientos, toda clase de conjeturas, toda clase de opiniones y nosotros tenemos que poner un punto donde tenemos que decir, yo pienso que esto es así. O sea, muchas veces tenemos que ir contra lo que hemos escuchado o tenemos que estar de acuerdo, pero esto nos habla de nosotros, de quiénes somos. Habla escuchamos sobre nuestra pareja, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre el trabajo que tenemos, sobre las circunstancias que pasamos. Habla sobre nuestro pasado y habla sobre nuestro futuro. O sea, todo lo que escuchamos habla sobre todo aquello que está relacionado con nosotras, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, y todo tiene que ver
directamente con nosotros. Todos esos pensamientos, todo lo que nosotros recibimos viene a ser un torrente en nuestra mente que a veces no nos deja pensar o a veces no nos deja decidir correctamente. Y no solamente tenemos estas voces, tenemos la voz de la ciencia. Eh, por ejemplo, me contaba una persona que trabaja con el gobierno, todo, de que, por ejemplo, están tratando de hacer alimentos de la ciencia, del aire. Y me explicaba, yo no puedo creer cuando yo escuché que el proyecto constaba de hacer alimentos del aire, yo no podía creer y decía, ¿cómo puede ser eso? Y sacan el oxígeno y sacan una parte del oxígeno y lo mezclan con un virus, o sea, con una bacteria, y esa bacteria hace un líquido, hace líquido. Entonces, de eso producen alimentos. O sea, y eso y de eso se vuelve una proteína. Entonces, es todo un proyecto que tienen para producir alimentos del aire, de la nada. Entonces, realmente escuchamos la voz de la ciencia. Ya hay un hombre que creo que le han hecho un trasplante de corazón de un cerdo. Y hay hombres que han hecho, o sea, estamos viendo que hacen clones de animales, estamos viendo la ciencia, la tecnología avanzar, la moda que a veces ni siquiera la comprendemos completamente. Las noticias, si nos sentamos a mirar noticias, realmente acabamos deprimidos, porque realmente las noticias nunca sabes lo que es verdad y nunca sabes lo que es mentira. Y encima, todas las noticias que llegan a nosotros son noticias que no solamente están tergiversadas o infladas o están a medias la verdad o están tapando cosas oscuras, sino realmente tú puedes ver la miseria del hombre. La política es vergonzosa, lucha por solamente las cosas que realmente un solo sector está buscando. Hay tantas cosas por las que el hombre tiene su cabeza llena de cosas que realmente tomar discernimiento, tomar decisiones, realmente uno no sabe ni cómo va a tomar decisiones. No sabemos cómo vamos a discernir la situación. Esa es la verdad de la sociedad que nosotros estamos viviendo actualmente. Voces que crean enredos en nuestra cabeza. Enredos porque realmente no sabemos cómo descifrar o deshilar la situación en que nosotros estamos viviendo o la sociedad o frente a nuestros mismos hijos. Entonces, tienen la mente enredada, ajenas a lo que es correcto, ajenas a lo que hace un tiempo atrás, eh, un, hoy en día existe una forma de pensar de que no hay nada malo. Si una persona va y mata a un niño en un auditorio y lo matan, no debían haberlo hecho, pero no es malo. No debían haberlo hecho porque no debían haberlo hecho. Pero eso no está mal. Así, literalmente, esa es la manera, el criterio que tienen de pensar. Sin embargo, eso es realmente, ya no se llama un crimen. Entonces, existen realmente batallas en nuestra mente, batallas entre la verdad y la mentira, entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Llamamos bien a lo que está mal y llamamos mal a lo que está bien. Nos vemos frente a todo aquello que no sabemos cómo
enfrentarlo. Hay una angustia, hay angustia, voces que crean angustia, hay voces que crean ira, frustración en nuestras vidas frente a la, sentimos impotencia frente a las cosas que vemos, que sentimos, que no podemos hacer nada para cambiarlas. Hay dudas, dudas, hay voces que crean paz en nosotros. Entonces, hay tantas voces y el hombre por naturaleza no desea escuchar la voz que proviene de Dios. O sea, existen muchas voces a las cuales el hombre tiene su oído atento, muchas voces. Y el hombre busca esas voces, busca la moda, busca las noticias, busca qué dicen, busca la ciencia, busca la tecnología, está buscando, todo el tiempo está buscando, porque el hombre no se sacia, pero pocas veces el hombre se detiene a pensar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios nos está enseñando. Realmente Dios tiene algo bueno o algo para decir al hombre. El hombre realmente no está interesado en lo que proviene de Dios, sino que prefiere escuchar su propia voz y desconocemos que nacimos para hacer una diferencia. O sea, desconocemos que Dios tiene un propósito y que el hombre ha nacido para hacer una diferencia, no para caminar como las olas del mar, que todas van hacia un lugar, sino contra la marea. Dios nos puso para hacer algo que es contra la marea, para hacer una diferencia. Y esa es la gran diferencia que el hombre tiene. Nosotros tenemos que pensar diferente, tenemos que hablar diferente y a veces si nosotros llenamos nuestra mente con todo lo que viene y escuchamos y pensamos y recibimos del mundo, vamos a pensar y hablar y sentir todo lo que viene y hacemos, o sea, y tenemos en el mundo, porque eso es todo lo que hay. Y no nos damos cuenta que el hombre que está ofreciendo aquello no tiene nada que ofrecer de la verdad. De todo lo que ha escuchado brota tu voz, de todo lo que has escuchado brota tu voz. O sea, has escuchado hablar de tu esposo, has escuchado hablar de la familia, has escuchado hablar de tu trabajo, has escuchado hablar, o sea, o en tu trabajo, o de tu trabajo, o de tu familia, o de la familia, has escuchado hablar de tantas cosas y has escuchado la televisión, y has escuchado, has visto la moda, has visto muchas cosas. Todo eso va quedando en tu mente. No te olvides que todo eso vas absorbiendo. Y sin embargo, al final quedas tú sola. No queda nadie más contigo, ni tu esposo, ni ninguna otra persona. Solo queda esa una voz en tu interior y tú. No queda nadie más. Y nuestra voz brota de lo que discernimos finalmente. Muchas veces nos equivocamos. Otras nos da una nueva dirección y oportunidades en nuestra vida. Las decisiones que tomamos muchas veces son la suma de lo que pensamos, de lo que somos, de lo que escuchamos y vemos. Aprendemos a oír nuestra propia voz. O sea, lo que tú disiernes va a hacerte tomar decisiones. Qué importante es lo que tú tienes adentro. Qué importante es cuando tú recibes algo y tú puedes ponerlo, aquí todas somos damas y todas estamos acostumbradas a poner un pedazo de carne sobre la tabla y picarlo y escoger toda la maleza
y sacar todo lo que es un nervio, lo que es una grasa, lo que es sacar todo lo que está mal, ya sea en cualquier cosa que comamos. Y ¿saben qué? Lo mismo debemos hacer con lo que escuchamos. Debemos discernir, debemos escudriñar lo que recibimos y sacarle, solo dejar la parte buena y eliminar todo lo que está malo. Y si todo lo que hemos escuchado está mal, todo debemos eliminarlo y dejar solo para y dejar que el discernimiento nos dé solo la parte que está buena. ¿Para qué? Para que quede dentro de nosotros una voz que sea libre, una voz que nos dé una verdad pura, clara, una voz que podamos discernirla con libertad, no con angustia, una voz que no te traiga pesadez, una voz que no te traiga oscuridad, una voz que pueda realmente saber quién eres tú y qué es lo que estás, eh, qué es lo que prefieres o qué es lo que vas a decidir. Discernimiento es lo que queremos. Esa es esa es posiblemente la única manera en que podemos conectar todos los circuitos de nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales nos llevan a dar pasos en nuestro camino que después o sea, en algunos casos lamentamos. O sea, ¿por qué lamentamos? Porque no hemos tenido discernimiento, porque hemos mezclado, hemos escuchado y lo hemos inflado y hemos escuchado cosas que no son correctas o cosas que no estaban bien y simplemente no las hemos discernido. Para esto tenemos que tener tenemos que tener con qué contrapesar aquella voz que brota. O sea, tenemos que todo el tiempo pesar lo que recibimos o lo que pensamos con una contrapesa, con una contrapesa, para poder saber qué es la verdad o con qué podemos tener discernimiento. Había un apóstol, se llamaba el apóstol de los pies sangrientos, era un monje tibetano, y recibió un folleto, lo miró, lo rompió, pero un pedazo del folleto quedó en su túnica, en el papel, y decía, ¿por qué Dios amó? El monje empezó a buscar y a quién le dio el folleto, o sea, a la persona que le había entregado el folleto. Luego de una semana encontró al misionero y le preguntó qué significaba esto. El misionero le habló del amor de Dios a través de Cristo y el monje creyó, aceptando a Cristo como su Salvador. El monje nunca dejó su túnica y andaba con los pies descalzos. La túnica para los monjes tibetanos quiere decir la vestidura de los sabios, pero escuchó y aceptó la voz del amor de Dios para su vida. Él pudo discernir en medio de todo lo que él conocía y de lo que él sabía, él pudo discernir el amor de Dios. Esta historia que la leí en internet nos muestra cómo podemos discernir y podemos recibir a través de la fe esa sabiduría. Podemos, como este monje que tenía toda la sabiduría, o sea, esa túnica quería decir sabiduría para él, pero él recibió el amor de la verdad, el amor de Dios para ser salvo. Dice, la voz de Dios en nuestras vidas se refleja en nuestro ser. El ser es un grupo de factores de la vida interior que incluye por lo menos tres partes importantes. La intimidad con Dios. O sea, tenemos el centro del ser,
y la intimidad con Dios. ¿Qué podemos decir de nuestra intimidad con Dios? Nuestra intimidad con Dios, o sea, es lo más importante que podríamos tener los seres humanos si buscáramos a Dios. Y la intimidad con Dios es, por ejemplo, alimentarnos espiritualmente, buscar a Dios todos los días de nuestra vida, buscarlo teniendo algo en nuestra visión, una meta que seguir, buscar a Dios con un propósito para crecer, para alcanzar depender del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, buscar a Dios realmente para ser íntimos de Dios. Eh, Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, decía, yo hago la voluntad de mi Padre, lo que yo veo, lo que yo escucho, eso hago. O sea, él tenía intimidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Él tenía intimidad con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre que está en los cielos. O sea, nuestro Señor Jesucristo tenía intimidad con el Padre. Y mantener una actitud de gratitud, decirle gracias, Señor, por lo que entiendo, por lo que no entiendo. Gracias. O sea, una intimidad con Dios. La conciencia. La conciencia es el conocimiento del hombre. Por ejemplo, es el conocimiento del hombre de su condición. La conciencia moral, social. Una conciencia para con su prójimo, una conciencia de cuál es su condición, una conciencia de su alrededor, el carácter. ¿Qué carácter tienes? O sea, el carácter, el dominio propio, la personalidad. ¿Qué personalidad tú tienes? ¿Cómo Dios puede utilizar nuestro carácter, nuestra personalidad para utilizarnos, para hacer de nosotros una parte importante en las manos de Dios? La voz de Dios en nuestras vidas se refleja en todo nuestro ser. Dios va a utilizar nuestra intimidad con Dios, nuestra conciencia, nuestro carácter, nuestra personalidad en todas las maneras. No importa si somos tímidos o si somos de carácter tranquilo o si somos de un carácter eh, eh, colérico o somos de un carácter flemático o de sanguíneo, no importa de qué carácter somos o si somos de una personalidad más activa o más extrovertida, o no importa, Él va a actuar en nosotros. Imagínense cómo Pedro era de un carácter fogoso, de un carácter violento, y Dios lo utilizó. Como Pablo era celoso y Pablo era tremendo, y Dios lo utilizó. Y así, y como Esteban era un hombre tan humilde y tan dócil, y Dios lo utilizó. Y Dios puede utilizarnos de todas las maneras cuando nosotros nos rendimos a Dios. David en el Salmo 138, pueden leerlo en la casa del verso 1 al 8, pero dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que cada una de ustedes es obra de las manos de Dios? ¿Te has puesto a pensar que tú eres obra de las manos de Dios? Que Dios te formó y formó tu mente para llenarla de conocimiento, de sabiduría. Y dice, al escuchar la voz de Dios, podemos creer en sus propósitos para nuestras vidas y reconocer que somos obra de sus manos. O simplemente crees que eres tan suficiente, tan autosuficiente y tan inteligente que tú puedes hacerlo sola. Esa es la gran mentira que el hombre creyó, que lo puede hacer solo.
Y por eso el hombre se ha apartado tanto de la verdad y le ha vuelto la espalda a Dios. Y por eso el hombre ha llenado su mente buscando todas esas cosas que llenan su mente y le han dado tantos falsos caminos para llenar una existencia que lo aparta completamente de la verdad. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Dios habla a nuestro corazón de manera que nosotros podemos entenderlo. Es una voz interior que nos viene en forma de sentimientos, pensamientos, pero nunca está contra la palabra de Dios. Muchas veces decimos, yo creo que, yo creo que esto viene de Dios y es completamente contra la palabra. Y entonces, ¿cómo puede venir de Dios algo que va contra la palabra de Dios? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque no puede la palabra de Dios irse contra la palabra, no puede la voz de Dios irse contra la palabra de Dios. Si nosotros hacemos algo que es de las tinieblas o que tiene que ver con la oscuridad, eso no puede venir de Dios. Esa es una forma de discernir si esto viene de Dios. Si nosotros sentimos, por ejemplo, si sentimos misericordia por alguien, si tenemos misericordia, si sentimos amor, si sentimos, wow, esta persona tiene hambre, yo tengo amor y yo siento que yo tengo que suplir esa necesidad que él tiene de esa hambre que necesita ser suplida su necesidad. Y yo suplo, yo sé que Dios está llamándome para suplir esa necesidad. ¿Se dan cuenta? Dios me está hablando, suple esa necesidad. Pero Dios nos llama conforme a su palabra. No va a llamarme a mí a hacer algo que es contra la palabra de Dios. Dios no me va a llamar a mí a hacer algo que es en contra de su palabra, de ninguna manera. Solo cuando aprendemos a renunciar a lo que nosotros mismos deseamos y queremos, podemos dejar que la vida de Cristo fluya en nosotros. O sea, si yo estoy buscando solo lo mío, si yo quiero encontrar lo mío propio y yo quiero buscar y yo tengo mis propios planes, yo quiero lograr algo y yo estoy buscando esa cuestión, ese punto, esa meta, yo no voy a dejar a Cristo fluir, no voy a dejar oír la voz de Dios en mí, no voy a dejar fluir los sentimientos de Dios. Yo voy a apagar a Dios en mi vida. Nuestra oración debe ser hecha con nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Hacer lo que Él pone en nuestro corazón o hacer lo que Él pone en tu corazón. Tener un diario y escribir nuestras oraciones, poner la fecha y las respuestas de Dios, proporciona una nueva y gran libertad para oír su voz. O sea, nosotros con el pastor siempre, por ejemplo, oramos y escribimos la fecha y cuando el Señor nos responde, anotamos la fecha en la oración, porque eso es importante, eso es bueno hacer, porque no solamente ves cómo Dios te ha respondido, pero te produce fe, saber que Dios te escucha, saber que Dios te responde. Eso produce fe en el ser humano. En la vida hay tormentas que dan temor y quitan la paz. Es verdad, hay tormentas que nos dan mucho temor y que quitan la paz. Hay momentos en nuestra vida donde parece que nos hubieran quitado la alfombra y, y vienen a nosotras las palabras que nos han dicho, las cosas que nos han dicho. Realmente hay momentos que matan y destruyen a su paso. Hay cosas que son tremendas, que traen inestabilidad. Hay momentos que
Yo creo que todos hemos pasado momentos en nuestra vida que son desesperantes. Sin embargo, la voz de Dios también es como una tormenta. Y dice en Job 3, 4 y 5, tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz y no tiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Muchas veces el mundo viene y nos golpea y destruye y nos quita, pero cuando Dios obra, no importa cuando ruge su voz, Él tiene propósitos. Cuando Él llega a tu vida, Él cambia tus circunstancias. Él está obrando en medio de la tormenta. Él, Él cambia y Él hace grandes maravillas. Él hace, Él hace maravillas en medio de la tormenta. Y en medio de la tormenta, Dios habla. Y Dios hace grandes cosas para tu vida y te va transformando. Dios nos está cambiando constantemente. La palabra de Dios es una tormenta que crea y da vida. La palabra de Dios es como espada de dos filos. No solamente trae la verdad, entra a nosotros y nos transforma, nos da vida. No miente, es una verdad que nunca miente. La palabra de Dios siempre es verdadera. Nunca te vas a decepcionar de la palabra de Dios. Restaura y resucita. Cambia todas las cosas viejas las hace nuevas. Las hace nuevas, nos da una nueva vida. Redarguye y conforta. Nos muestra, es como un espejo la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, es como un espejo donde tú puedes mirar qué lugar de tu vida no está limpia. ¿En qué lugar tiene una mancha tu cara? Es como, es como vernos al espejo y ver, wow, aquí estoy sucia. Aquí mi rostro tiene una mancha y sabemos que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia, pero nos redarguye, nos muestra dónde está mal nuestra vida y nos confronta, nos hace nuevas, es una guía que nos muestra el camino, nos dice, mira, lo que acabas de escuchar es una mentira grande, porque esta es la verdad. ¿Cuántas personas piensan, yo no valgo nada? Pero la Biblia dice que tú vales mucho, porque la Biblia es una guía y hay guía para todo en el camino del hombre. Es una guía para cada paso, es una lumbrera en tu camino. No siempre la comprendemos y esa es una verdad. Y son insondables los caminos de Dios. ¿Quién puede entender el camino de Dios? Pero es una guía que no podemos muchas veces comprender. Salva al pecador. Alguien dijo, yo no entiendo a mi padre. Tú no vas a entender a tu hijo, pero es un regalo de Dios. Para oír la voz de Dios, baja el volumen del mundo. Si tú quieres oír la voz de Dios, baja el volumen del mundo. Oye la voz de Dios que siempre quiere hablarte. Que Dios te bendiga y muchas gracias.